evolución de los pueblos indoeuropeos. El término pueblos indoeuropeos ha generado una fuerte polémica que está lejos de resolverse, probablemente porque a lo largo de la historia ha tenido un marcado uso político. Sin embargo, los pueblos indoeuropeos constituyeron fermentos esenciales en la conformación no solo de Europa, sino también de amplias zonas que se extienden incluso más allá del Valle del Indo. En esencia, indoeuropeo se refiere a la conexión de estos pueblos con sus dos vertientes supuestamente principales, la India y Europa. Así, estrictamente hablando, el término indoeuropeo no estaba asociado originalmente a una etnia o raza, sino a un conjunto de lenguas con troncos comunes. Por consiguiente, el término nace no desde la historia, sino desde la filología, en auge desde finales del siglo XIX. En efecto, en el siglo XIX los estudiosos de la filología comparada descubrieron que el antiguo sánscrito, lengua utilizada por los Vedas de la India, tenía innegables puntos de contacto con el latín, griego o las lenguas germánicas. Igualmente, notaron que existían notables similitudes entre diversos aspectos mitológicos romanos, griegos e hindúes, como por ejemplo que el dios de la guerra hindú se llamase Marut, Ares en griego y Marte en latín. Igualmente, tanto la función como los ritos de los flámines romanos eran asombrosamente semejantes a los de los brahmanes de la India. Estas premisas empujaron a la búsqueda del lugar originario de estas lenguas y a entender su expansión. De forma natural, se asoció inevitablemente a la existencia de un pueblo o pueblos que debieron ser el origen o tronco primero del que derivaron las posteriores ramificaciones lingüísticas. La búsqueda de este pueblo derivó en la necesidad de encontrar la evidencia material desde la arqueología y la arqueogenética, que tuvo como consecuencia la concreción del término proto-indoeuropeo. Este término resultó extremadamente útil, ya que como el tronco común ya no se hablaba, permitía establecer una secuencia evolutiva entre el pueblo o conjunto de pueblos del que derivaba la lengua, es decir, el proto-indoeuropeo de habla extinta, y aquellos pueblos que mantuvieron rasgos filológicos comunes que determinaron con el tiempo el desarrollo de lenguas como el latín, griego, las lenguas eslavas, las lenguas germánicas y muchas otras, es decir, los pueblos indoeuropeos. Aunque existen diversas interpretaciones sobre el origen y localización del proto-indoeuropeo, la teoría dominante, que se debe a la arqueóloga lituana Marija Gimbutas, fija sus primeras manifestaciones en las estepas al sur del río Volga alrededor de mediados del quinto milenio antes de Cristo. A mediados de la década de 1960, esta arqueóloga denominó a esta manifestación de los primeros pueblos protoindoeuropeos cultura de los kurganes, por referencia lingüística al tipo de tumbas típicas de la Edad de Bronce en la zona. La arqueología pudo determinar que esta cultura desarrolló una creciente capacidad de movilidad que les llevó a desplazarse en varias direcciones durante el milenio siguiente. A principios del tercer milenio antes de Cristo, estos protoindoeuropeos habían llegado a lo largo y ancho de Euroasia, incluidos Anatolia, dando lugar a la civilización hitita, el Egeo, como antepasados de la Grecia micénica, el norte de Europa, los bordes de Asia Central y Siberia Meridional. Estos nuevos grupos que se asentaron en zonas muy diversas son los que ya se pueden denominar indoeuropeos. Aunque finalmente se impuso la denominación indoeuropea debido a que fueron los académicos occidentales quienes más estudiaron esta evolución y donde finalmente acabaron evolucionando las civilizaciones dominantes helénica, romana y las culturas germánicas, estrictamente hablando, hay que diferenciar grupos en función del lugar desde donde desarrollaron lenguas y culturas autónomas. Así, habría que hablar de indoario como referencia al desarrollo de esta cultura en el subcontinente indio, donde derivó en sánscrito. De indoiranio en referencia al desarrollo producido al sur de los Urales, la meseta iraní
y hasta la vertiente occidental del subcontinente indio. De aquí derivaron la lengua persa, el pastú o el kurdo. El indoitálico del que derivó el latín, aunque hay lingüistas que las agrupan bajo un mismo tronco junto con las lenguas celtas, dando lugar al indo-italo-celta o al indogermánico, del que derivan, entre otras, el alemán. Aunque no hay consenso entre los lingüistas acerca de la agrupación de las más de 150 lenguas derivadas del indoeuropeo, sí hay constancia cierta de las relaciones entre ellas bajo un tronco común. Algo más problemático es explicar cómo se produjo este proceso tan rápido de expansión en áreas en donde existían culturas ya desarrolladas, como en el Valle del Indo, la Creta minoica o Egipto, cuya cultura y lengua eran autóctonas de África. Recientes investigaciones han tratado de clarificar este problema, indicando que es probable que algunas de las primeras conquistas de los indoeuropeos se debieran en parte al uso de caballos. Pero esto difícilmente podría explicar la conquista de Creta o Escandinavia, ni explicaría sus triunfos sobre los egipcios y los babilonios, quienes habían estado utilizando caballos de guerra desde muchos siglos antes. Una posible explicación, aunque no aceptada unánimemente, es que los pueblos indoeuropeos poseían una inteligencia superior debido a la obligación de vencer al medio físico por el que se iban desplazando. En cualquier caso, los pueblos indoeuropeos disponían de un bagaje cultural complejo. Sabemos, por ejemplo, que habían domesticado diversos animales como el buey, cerdo o vaca, y plantas como la cebada, lo que les permitió asentarse y evolucionar. Igualmente conocían y trabajaban metales como el cobre, así como el oro. A causa de las semejanzas fonéticas y fonológicas derivadas de diversas lenguas indoeuropeas, se ha podido determinar que también desarrollaron una cultura espiritual asociada a sagas de héroes y un panteón politeísta del que derivó el panteón griego, por ejemplo. Gracias a la genética, disponemos de fuertes evidencias de un tronco común original de la estepa euroasiática, lo que coincide con la teoría de la arqueóloga Gimbutas. Los halogrupos, que esencialmente estudian la evolución molecular asociados a los cromosomas, parece que han corroborado en gran medida esta evolución. Sin embargo, desde finales del siglo XIX y principalmente a principios del XX, el término indoeuropeo empezó a escapar del control de historiadores y lingüistas para politizarse lentamente. La causa de este fenómeno estriba en la confluencia temporal de un arduo debate sobre el origen y expansión de los pueblos indoeuropeos y la inclusión en el panorama intelectual de posiciones étnicas excluyentes, como reacción al clima de decadencia que aparentemente vivía Occidente durante la segunda mitad del siglo XIX. De esta forma, el filólogo alemán Max Müller teorizó en la década de 1850 que el término aria era utilizada por los protoindoeuropeos para referirse a sí mismos. La palabra aria fue descrita por primera vez en el texto literario Rigveda, escrito en sánscrito y considerado el documento más antiguo de la India, probablemente redactado a mediados del segundo milenio antes de Cristo. El Rigveda, que esencialmente es un texto religioso, utiliza la palabra aria para referirse a pueblo. Diversos documentos del zoroastrianismo o del hinduismo posteriores siempre hacían referencia al término aria con la misma significación, que en gran medida tenía carácter esencialmente espiritual. Sin embargo, la inevitable asociación entre los pueblos indoeuropeos y su desplazamiento hacia Europa con la palabra ario pronto fue interpretada de manera diferente por autores que quisieron ver una relación estrecha entre la nobleza y superioridad de los arios como pueblo y la pervivencia en Europa de otros pueblos que mancillaban esa supuesta superioridad. El primer intelectual que incluyó el término ario con una marcada finalidad étnica y excluyente fue el francés Arthur de Gobineau. Su obra Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas, publicada entre 1853
y 1855, expone la tesis de que las diferentes civilizaciones que han existido y que analizó detenidamente en su libro tienen procesos evolutivos relacionados directamente con factores étnicos. De esta forma determinó que los arios europeos, es decir, los descendientes de los arios originarios de Irán, mantuvieron el monopolio de la nobleza, belleza, inteligencia y fuerza, porque no se habían mezclado con otras razas. Según Gobineau, esto explicaría por sí mismo la superioridad de los arios europeos frente a las demás razas, ya que esas mismas características, marcadamente superiores, le habían llevado a liderar procesos creadores de cultura a todos los niveles. Mediante esta argumentación, señaló que la decadencia de Occidente se debía a un proceso incontrolado de mezclas raciales y, por consiguiente, la única manera de rescatar la nobleza y superioridad de la cultura aria occidental era preservando la pureza racial. Esta posición coincidió a principios del siglo XX con el intenso debate entre los antropólogos sobre la existencia de razas y especies, justo al mismo tiempo que el creciente nacionalismo excluyente hacía suyas las tesis de un británico, Houston Stewart Chamberlain, quien en su obra Los cimientos del siglo XIX, publicado en 1899, señalaba que el principal causante de la pérdida de vitalidad del mundo ario-germánico eran los judíos en calidad de semitas. De esta manera se establecía una relación causa-efecto entre la existencia de los semitas y la decadencia y pérdida de virtudes heroicas de los arios. En el complicado panorama internacional del primer tercio del siglo XX, estas ideas calaron entre una enorme variedad de académicos, antropólogos e historiadores que procedían de países tan distantes como Alemania, Francia, Estados Unidos, Italia o Gran Bretaña. Lo sorprendente es que incluso académicos tan reputados como Hugo Gordon Childe, británico considerado uno de los padres de la arqueología prehistórica y que además era marxista, abrazaron las tesis de la superioridad del mundo ario-germánico. Lo asombroso de todo este debate, que cada vez se separaba más de la ciencia y la historia, es que los arios en efecto existieron y eran los persas. De hecho, la palabra Irán significa país de los arios y está conformada por la palabra aria más el sufijo an. Un relieve de Darío I en Nasser Rustam dice textualmente: Yo soy Darío, el Grande, persa, hijo de Persa, un ario, de linaje ario, donde la palabra ario, sin embargo, significa simplemente noble. En cualquier caso, en la década de 1930, el término indoeuropeo había perdido su significación histórica, filológica y antropológica para asociarse únicamente al término ario-germánico, aunque con un marcado matiz étnico y excluyente, que tuvo como consecuencia histórica más dramática la persecución y exterminio durante la Segunda Guerra Mundial de judíos, gitanos y demás razas consideradas inferiores por la Alemania del Tercer Reich.